Durante años nos hicieron creer que para ser leyenda había que ser grande, potente, intimidante. Pero la historia dice otra cosa. Hubo motos pequeñas, humildes en cilindrada, que cambiaron el mundo para siempre. Máquinas que enseñaron a manejar, que ganaron carreras imposibles y que marcaron generaciones enteras. Motos que no necesitaban muchos caballos, porque tenían alma. Hoy vamos a viajar al pasado para revivir las 10 motos pequeñas más legendarias de la historia, aquellas que demostraron que la grandeza no se mide en centímetros cúbicos. Número 10. Cagiva Mito 125, la Mini Ducati. Italia no diseñó la Mito con la cabeza, la diseñó con el corazón. Inspirada directamente en la Ducati 916, la Cagiva Mito 125 nació a comienzos de los 90 como una declaración de intenciones. Hacer que una 125 se viera, sonara y se sintiera como una superbike real. Carenado afilado, chasis perimetral, suspensiones serias y un motor 2T rabioso que gritaba alto. Consumía mezcla y exigía manos. No era práctica, no era lógica. Y justamente por eso fue amada. La Mito no quería ser una moto escuela, quería ser un póster con ruedas. Su carácter visceral, su entrega explosiva y su estética de Mini 916 la convirtieron en un ícono absoluto de los 90. Muchos soñaron con ella, pocos la entendieron y aún menos supieron llevarla rápido. Hoy es objeto de culto, símbolo de una época donde las motos pequeñas no pedían permiso para emocionar. La Mito no fue racional, fue pasión italiana en estado puro, concentrada en 125 centímetros cúbicos. Número 9. Kawasaki KR-1S. La Kawasaki KR-1S apareció a finales de los 80 como una declaración de guerra sin filtros. 250 cc, 2 tiempos, peso pluma y 0 concesiones al piloto. Kawasaki tomó todo lo aprendido en competición y lo volcó en una moto de calle que rozaba lo irresponsable para su época. Chasis rígido, geometría agresiva y un motor explosivo que entregaba la potencia de golpe. Sin avisar, sin electrónica y sin piedad. No estaba pensada para aprender, sino para sobrevivirle. La KR-1S se ganó fama de pequeña asesina, porque su relación peso-potencia era obscena incluso comparada con motos mayores. Frenaba justo, aceleraba como un misil y exigía manos firmes y cabeza fría. Un error de gas o una mala trazada se pagaban caro. Hoy es moto de culto absoluto, rara, buscada y respetada, recordada como una bala con manillar que demostraba que Kawasaki nunca tuvo miedo de hacer motos salvajes, aunque asustaran a medio mundo. Número 8. Derby GPR 50 Racing. La Derby GPR 50 Racing apareció a finales de los 90 como una provocación directa al sentido común. Una 50 centímetros cúbicos vestida como una superbike de litro, con chasis perimetral tipo racing, carenado afilado y postura radical que hacía creer a cualquiera que estaba frente a algo mucho más grande y peligroso. No era solo estética. Derby quiso que el usuario se sintiera piloto desde el primer metro, con una moto rígida, dura y exigente, pensada para parecer una GP en miniatura, más que una simple motoescuela. Su impacto fue enorme porque rompió el molde de las 50 lentas y baratas. La GPR tenía presencia, actitud y carácter, y obligó a toda la industria a tomarse en serio las pequeñas cilindradas deportivas. No era cómoda, no era dócil, y tampoco pretendía serlo. Su misión era hacerte soñar con circuitos, rodillas al suelo y pósters en la pared. Por eso hoy es moto de culto, porque engañó a una generación entera y demostró que, a veces, el tamaño importa menos que la ambición. Número 7. Honda NSR 125 y 50. Las Honda NSR 125 y NSR 50 nacieron de una idea casi absurda: llevar el ADN de Gran Premio a motos pequeñas de calle. Honda no buscaba practicidad, buscaba perfección técnica. Chasis perimetral de aluminio, geometrías racing, motores 2 tiempos rabiosos y un sonido que parecía sacado de un box de GP. Eran motos exigentes, nerviosas y llenas de carácter,
pensadas más para sentir que para razonar. La NSR 125 fue el sueño adolescente definitivo. Una 125 que se manejaba como una moto grande, con frenos serios, suspensiones de verdad y una estirada que pedía ir siempre arriba de vueltas. La NSR 50, en cambio, era la locura total. Una mini GP legal para la calle, tan precisa y radical que parecía innecesaria. Y justamente por eso era irresistible. Pequeñas en cilindrada, enormes en ambición. Ambas compartían el mismo espíritu obsesivo. Honda demostrando que podía hacerlo mejor, aunque nadie se lo pidiera. No eran motos lógicas ni baratas de mantener, pero marcaron a generaciones enteras y hoy son piezas de culto. Las NSR no querían ser populares, querían ser perfectas, y en ese exceso, en esa terquedad japonesa por la excelencia, se convirtieron en leyenda. Número 6. Aprilia RS 125. La Aprilia RS 125 nació en los 90 con una misión clara: que un pibe de 16 años pudiera sentirse piloto de Gran Premio. No era una 125 más, era una declaración de intenciones. Chasis doble viga de aluminio, geometrías racing, postura radical y una estética directamente inspirada en las RSV de Superbike. Mientras otras 125 parecían juguetes, la RS parecía una moto de verdad, solo que en escala reducida. Debajo del carenado latía un monocilíndrico dos tiempos rabioso, derivado del mundo de la competición, capaz de estirar hasta la zona roja con un grito metálico inconfundible. No tenía para abajo, no perdonaba errores y exigía llevarla siempre alta de vueltas. Pero ahí estaba la magia. Te obligaba a aprender a manejar bien, a frenar tarde, a trazar fino. Era una escuela de pilotos disfrazada de moto de calle. Con el tiempo se convirtió en mito. Fue la primera moto seria de miles de futuros campeones y hoy es objeto de culto absoluto. Las RS 125 bien conservadas se pagan caro porque representan una época irrepetible, cuando una 125 podía tener frenos Brembo, suspensiones regulables y alma de circuito. No era práctica, no era cómoda, pero te hacía sentir invencible. Una superbike en miniatura, sin excusas. Número 5. Yamaha TZ125. La Yamaha TZ125 no fue pensada para gustar ni para vender en concesionarios. Fue creada para una sola cosa: formar pilotos de verdad. Nacida como una moto de competición pura, sin concesiones, la TZ125 era un arma de dos tiempos, ligera hasta el absurdo y diseñada para girar alto, muy alto. No tenía luces, no tenía llave, no tenía perdón. Era la puerta de entrada al mundo real de las carreras, donde el talento valía más que los caballos. Su monocilíndrico 2T exigía precisión quirúrgica, llegaba a 14.000 RPM. Debías mantenerla en la zona buena, eso era obligatorio, porque abajo no había nada y arriba había gloria. ¡O desastre! El chasis, rígido y directo, transmitía absolutamente todo: agarre, deslizamientos y errores. La TZ no corregía fallos, los amplificaba. Por eso, quien aprendía a ir rápido con una TZ 125, después podía manejar cualquier cosa. Era una maestra cruel, pero honesta. Generaciones enteras de campeones pasaron por ella. Pilotos que luego brillaron en 250, 500 y MotoGP aprendieron primero a respetar una TZ125. No enseñaba a acelerar, enseñaba a frenar, a trazar y a ser fino. Si eras suave, volabas. Si eras bruto, terminabas en el suelo. Hoy es una leyenda absoluta, respetada y temida, porque la TZ125 no formaba motociclistas, formaba pilotos de verdad. Número 4. Kreidler Florett RS. La Kreidler Florett RS fue la respuesta alemana al dominio japonés en la cilindrada más pequeña, y lo hizo a su manera, sin carisma, sin romanticismo, pero con una precisión que daba miedo. A finales de los años 60 y durante los 70,
Kreidler tomó un motor de apenas 50 cc y lo convirtió en un arma de ingeniería pura, capaz de girar a regímenes absurdos con una fiabilidad que dejaba en ridículo a muchos rivales más potentes. No buscaban emocionar, buscaban ganar. Mientras Honda y Suzuki apostaban por soluciones complejas y diseños cada vez más extremos, Kreidler afinaba cada tornillo como si fuera un reloj suizo con esteroides. La Floret RS destacaba por su estabilidad, su exactitud en curva y una calidad de fabricación obsesiva. No vibraba, no fallaba y no perdonaba errores del rival. En pista, no necesitaba imponerse por potencia, sino por constancia. Vuelta tras vuelta, era idéntica, implacable, matemáticamente perfecta. Por eso se ganó su fama como el terror alemán. No era bonita, no sonaba gloriosa y no levantaba pasiones, pero ganaba. Y en competición, eso es lo único que importa. Fue uno de los pocos fabricantes europeos capaces de mirar de frente a Honda y Suzuki en 50 cc y hacerlos sudar de verdad. La Kreidler Floret RS no ganó por carisma ni por épica, ganó porque nunca se equivocaba. Y eso, en el mundo de las motos pequeñas, es lo más aterrador que existe. Número 3. Honda RC 166. Si Los Ángeles tuvieran moto, sería esta. La Honda RC 166 no fue solo una moto de competición, fue una demostración de poder técnico sin precedentes. En una época donde la mayoría de los fabricantes buscaban soluciones simples, Honda decidió ir en la dirección opuesta y creó una obra de ingeniería casi absurda. Un motor 6 cilindros en línea de apenas 250 centímetros cúbicos, capaz de girar hasta 18.000 RPM cuando la mayoría de las motos de calle apenas soñaban con llegar a la mitad. Cada cilindro era más pequeño que un vaso, pero juntos creaban una sinfonía mecánica perfecta. Ese motor entregaba alrededor de 60 caballos, una cifra que hoy puede parecer modesta, pero que en los años 60 era directamente demencial para esa cilindrada. Lo verdaderamente increíble no era solo la potencia, sino cómo la entregaba. Suave, progresiva y constante, permitiendo mantener el motor siempre en la zona alta de revoluciones. La RC 166 no empujaba, cantaba, y cuanto más alto giraba, mejor funcionaba. Era una moto diseñada para vivir arriba, donde otras simplemente explotaban. En pista, la RC 166 fue sencillamente imbatible. Bajo las manos de Mike Hailwood, Honda dominó el campeonato mundial de 250 centímetros cúbicos entre 1966 y 1968, ganando prácticamente todo lo que corría. No era una pelea cerrada, era una paliza técnica, mientras sus rivales luchaban con vibraciones, roturas y falta de fiabilidad. La RC 166 giraba como un reloj suizo con alma japonesa. No corría contra otras motos, corría contra la historia del motociclismo. Su sonido se convirtió en leyenda. Aún hoy, décadas después, ingenieros, pilotos y fanáticos coinciden en que es el mejor sonido jamás producido por un motor de moto. No era grave ni agresivo, era agudo, limpio, casi irreal, como un instrumento musical afinado a la perfección. Escuchar una RC 166 a fondo es entender que el motociclismo también puede ser arte. Por eso no solo ganó carreras, ganó inmortalidad. Número 2. Honda RC 116, la obra maestra de las 21.000 RPM. La Honda RC 116 era una 50 cc bicilíndrica, pero no una cualquiera. Era una pieza de relojería japonesa llevada al extremo. 2 cilindros diminutos, doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro y una capacidad de girar a más de 21.000 RPM y 9 marchas. Algo que incluso hoy suena irreal. Cada componente estaba diseñado para reducir fricción, peso y tolerancias.
con materiales y mecanizados que parecían sacados de la industria aeroespacial. En una época donde la mayoría apenas entendía cómo hacer confiable unas 50 centímetros cúbicos, Honda estaba fabricando micromotores capaces de girar más rápido que muchas motos modernas. A diferencia de la Suzuki RK67, que era brutal y extrema, la RC116 era precisión absoluta. No buscaba solo potencia máxima, sino regularidad, fiabilidad y repetibilidad vuelta tras vuelta. Honda entendió que ganar campeonatos no era solo correr rápido, sino terminar todas las carreras. Y ahí la RC116 fue letal, afinada, constante y casi imposible de romper. Su sonido no era un grito salvaje, sino un zumbido agudo, limpio, casi musical, como una turbina miniatura. Una nota perfecta que subía sin vibraciones ni asperezas, demostrando que Honda no solo dominaba la ingeniería, dominaba la armonía mecánica. Era una moto que parecía pedirte precisión quirúrgica, no coraje ciego. La RC116 no intimidaba, te hacía sentir pequeño, porque sabías que la moto era más perfecta que vos. Lo más impresionante es que esta moto existió de verdad. No fue un concepto ni un prototipo de laboratorio. Corrió, ganó y marcó época. Pero también fue el límite lógico de la ingeniería analógica. Fabricar algo así hoy sería económicamente inviable, incluso para Honda. Demasiadas piezas, demasiado tiempo, demasiado amor por un resultado que el mercado actual jamás entendería. Y en el puesto número 1, la Suzuki RK67, la que rugía como mosquito enojado. En 1967, cuando la mayoría de las motos de 50 cc eran poco más que bicicletas con motor, Suzuki perdió la cabeza y creó la RK67. Una máquina que no respetaba ninguna lógica humana. 50 centímetros cúbicos, motor bicilíndrico, refrigeración líquida, más de 17 caballos y un régimen que superaba las 20.000 RPM. Para ponerlo en contexto, hoy muchas motos de calle no giran ni a la mitad de eso. Y después está el dato que todavía hace reír a los ingenieros: 14 marchas. No era una exageración, no era marketing, era necesidad. Porque ese motor vivía en una franja de potencia microscópica, y si te equivocabas de cambio, el motor caía fuera de régimen y chau carrera. Pilotarla era como tocar un instrumento quirúrgico a 300 km por hora, con guantes de boxeo. 14 cambios. No es un error. 14. La RK67 dominó el mundial de 50 centímetros cúbicos en los años 60 con una autoridad humillante. No ganaba por fuerza bruta, ganaba por ingeniería extrema. Cada vuelta era una clase magistral de mecánica aplicada. Cigüeñales diminutos, tolerancias absurdas, piezas hechas casi como relojería suiza. Mientras otros fabricantes intentaban sacar más potencia a lo bruto, Suzuki aplastó a todos con cerebro, precisión y obsesión. Los rivales no sabían por dónde atacar. La RK67 aceleraba como una avispa enfurecida, mantenía velocidades de paso por curvas ridículas para su cilindrada y obligaba a los pilotos a trabajar como cirujanos. Un error mínimo era igual a desastre inmediato. No perdonaba, pero cuando todo salía bien, era imparable. Esta moto fue la prueba definitiva de algo que todavía hoy duele aceptar. El cerebro puede aplastar a la fuerza bruta. La Suzuki RK67 no solo ganó carreras, redefinió lo que era posible con un motor pequeño. Fue tan avanzada, tan costosa y tan compleja que terminó siendo inviable incluso para Suzuki. Pero dejó una marca eterna. Demostró que las motos pequeñas podían ser las más legendarias, las más técnicas y las más humillantes para el resto del mundo. Así que si llegas a ver una RK67, recuerda, el tamaño no importa, sino cómo lo uses. Y si quieres conocer más sobre la RK67, haz clic en este video.